Bueno, luego del análisis que hicimos acerca de conceptos matemáticos de los distintos conjuntos numéricos versus lo que nos permite la digitalización para representar a los mismos y a través de eso ver las limitaciones que tenemos para poder representar los distintos conjuntos numéricos, y antes de ponernos a ver cómo representar a este conjunto numérico de los números reales, vamos a hacer un repaso de algunos conceptos acerca de los números reales que nos van a servir para después poder entender mejor el sistema de representación que vamos a ver. Nosotros habíamos visto que yo puedo descomponer a un número en su base, ¿sí? Lo habíamos visto como ejemplo para después poder hacer el pasaje de cualquier base a base 10, descomponiendo ese número. Pero yo también puedo descomponer al número en la propia base 10 y de alguna manera tengo su expresión descompuesta dentro de la propia base. Bien, ese concepto lo puedo extender también a la parte fraccionaria. Uno cuando mira el número podemos poner, a ver, vamos a poner acá expresión de un número fraccionario. En, perdón, en potencias de su base. ¿Sí? O sea, perdón. O sea, yo puedo a un número descomponerlo en función de las potencias de la base en la que está escrito. Como lo hicimos con los enteros, ahora vamos a ver que eso lo podemos extender a los fraccionarios. Vamos a hacer una explicación primero para lo que sería en base 10, que creo va a servir para entender bien los conceptos. Bien, si yo trabajo en base 10, esto igual se puede aplicar en cualquier base, pero vamos a hacerlo en base 10 y después en base 2 para que se entienda. Bien, si yo tengo una expresión numérica en base 10, voy a tener una determinada cantidad de dígitos enteros que van a marcar la parte entera, ¿sí? Que van a estar expresados, supongamos, con una cantidad P de dígitos y una determinada cantidad de dígitos que me van a expresar la parte fraccionaria detrás de la coma. O sea, si yo lo quiero generalizar, voy a tener un dígito P-1 y así un montón de dígitos, un dígito 2, un dígito 1 y un dígito 0. Esto es lo que de alguna manera vimos hasta acá. La parte entera va a estar formada, si tengo P dígitos para expresarla, voy a tener cada dígito, por ser un sistema posicional, cada dígito va a tener una posición en la expresión numérica. Ahora, acá viene la coma. Y detrás de la coma, ¿qué vienen? Vienen los dígitos que expresan la parte fraccionaria. Bueno, o sea, si yo venía contabilizando la posición de los dígitos respecto de la coma, hacia adelante tenía la posición 0, 1, 2, hacia atrás, ¿qué voy a tener? Voy a tener, la primera posición es la del dígito menos 1, la que le sigue es la del dígito menos 2, y si tengo Q dígitos para expresar la parte fraccionaria, llegaré a la posición del dígito menos Q. ¿Sí? Bien, esto, cuando yo lo quiero descomponer a este número genérico que dibujé acá, que escribí acá o que representé acá, lo quiero descomponer en su base, si esta es la base 10, supongamos, ¿sí? En la que estoy trabajando, lo quiero descomponer en su base, ¿cómo me quedaría? Y al dígito P-1 lo multiplico por 10 elevado a la P-1 más, y así voy sumando la multiplicación de cada dígito, por ejemplo el dígito 2 por 10 al cuadrado,
más el dígito 1 por 10 a la 1 más el dígito 0 por 10 a la 0. ¿Sí? Esto es hasta inclusive lo que les hacían hacer en primaria cuando les hacían descomponer un número en unidades, decenas, centenas. ¿Está bien? Y después, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que seguir sumando los otros dígitos. También el dígito menos 1 irá multiplicado por 10, que es la base, elevado a la menos 1. Más el dígito de posición menos 2 irá multiplicando al 10 elevado a la menos 2. Y así sumaré todos los dígitos hasta llegar al último que forme la parte fraccionaria. El dígito menos q irá multiplicando a la base, que es 10, elevado a la menos q. Esto va a estar en base 10, obviamente. ¿Está? Hago un ejemplo numérico para que esto quizás se entienda un poquito mejor. Bajamos, vamos a un ejemplo numérico. Si yo tengo, por ejemplo, el número 231, coma 75, ¿sí? ¿Cuáles serían acá mis dígitos? Y este sería el dígito, adelante de la coma, este sería el dígito 0, el dígito 1, el 3, y el 2 sería el dígito 2. El 7 sería el dígito menos 1, porque es el primero detrás de la coma, y el 5 sería el dígito menos 2, porque es el segundo detrás de la coma. ¿Sí? Esto lo estoy operando en base 10, ¿está bien? ¿Cómo lo descompongo? Y agarro al 2, y lo multiplico por la base, que es 10, elevado a su posición, que es la del dígito 2. ¿Sí? Más, agarro el 3, lo multiplico por la base, que es 10, elevado a la posición del 3, que es 1. Más, agarro el 1, lo traigo desde ahí, lo multiplico por la base, que es 10, elevado a la posición del 1, que es 0. Bien. Y después, ¿cómo sigo? Sigo. Agarro el 7. Lo multiplico por la base, que es 10, elevado a la posición del 7. La posición del 7 es menos 1. La coloco ahí. Más, y agarro el número siguiente, el dígito siguiente, que es el 5, y lo multiplico por un 10, que es la base, elevado a la posición del 5, que es menos 2. O sea, ahí va un menos 2. ¿Sí? Esto está en base 10. O sea, que esto, si hago las operaciones, me quedaría como, fíjense, 2 por 100, que sería el 2 por 10 al cuadrado, más 3 por 10, que sería el 10 por 1 a la primera potencia, el 10 elevado a la primera potencia, más 1 por 1, que es el 10 elevado a la potencia 0, y atención acá, más 7 por 0,1. ¿Quién es 0,1? Y 0,1 es justamente el 10 a la menos 1. 10 a la menos 1, ¿cómo lo escribo? Como 1 sobre 10. ¿Sí? Más 5
por 0,01. ¿Quién es 0,01? Es el 10 a la menos 2. O sea, 1 sobre 10 al cuadrado, que es 1 sobre 100. De ahí sale este 5 por 0,01. Esto está en base 10. ¿Sí? Fíjense entonces que acá me queda el 200, o sea, 2 centenas, más 30, o sea, 3 decenas, más 1, una unidad, más 0,7, o sea, 7 décimas, más 0,05, que sería 5 centésimas. Esto está en base 10. Si hago esa suma, vuelvo al número que tenía al principio, 231,75 en base 10. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo la parte fraccionaria la puedo descomponer como descompongo la parte entera. Ahora, ¿esto para qué lo estamos explicando? ¿Para qué lo estamos viendo? Lo estamos viendo porque de la misma manera, de acá sale el método de la descomposición que hablamos más al principio de esta videoclase, que servía para pasar valores de cualquier base a base 10. Bueno, ese mismo método, que es este, lo puedo usar para pasar las partes fraccionarias también. Entonces vamos apoyándonos en esto a ver qué pasa en base 2. Está en base 2, pero ya no solamente para ver cómo se descompone, sino que con un objetivo, que es ver cómo se hace y el pasaje a través de esto a base 10. O sea, yo tengo un número expresado con coma en base 2, ¿cómo puedo saber qué número en base 10 me está representando? Bien, si yo voy a lo mismo de antes, yo voy a tener dígitos binarios, ¿sí? Voy a tener una determinada cantidad P de dígitos binarios. Así que tendré un dígito binario P-1 y así hasta llegar al dígito binario de posición 2, al dígito binario de posición 1, al dígito binario de posición 0. Después tendré la coma y tendré el dígito binario que viene atrás, que es el de posición -1, el dígito binario de posición -2, y así voy a tener expresiones también en binario, que si tengo q dígitos fraccionarios, llegará al dígito de posición -q. Si esto se digna escribirme, -q. Bien, esto estaría en base 2. Ahora, si yo esto lo descompongo y lo quiero pasar a base 10, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que volver a escribir todo esto descompuesto, que sería el dígito binario P-1, lo tendría que multiplicar por la base en la que estaba este dígito binario, que es 2, la señalo ahí. ¿Sí? O sea que lo tendría que multiplicar por 2 elevado a la P-1. Más, y así tendría que ir sumando todos los dígitos, cada uno, ¿sí? El dígito binario de la segunda posición, por 2 que es la base, elevado al cuadrado, más el dígito binario de la primera posición, por 2, elevado a la primera potencia, más el dígito binario de la posición 0, por 2, elevado a la potencia 0. Esto es lo que vimos, ¿sí? Hasta acá el método para pasar números binarios enteros a decimal, ¿sí? A base 10. ¿Y cómo hago si tengo fraccionaria? Una parte fraccionaria. Nada, sigo el dígito binario de posición -1, o sea, el primero detrás de la coma, lo multiplico por el 2, que es la base, elevado a la -1, más el dígito binario de posición 2 detrás de la coma, lo multiplico por la base, que es 2, elevado a la -2, y así voy haciendo la suma de todos los dígitos que tenga mi parte fraccionaria hasta llegar al dígito último, que para el caso genérico del ejemplo sería el dígito de posición Q, al que lo tengo que multiplicar por 2 elevado a la
menos q. Esto ya está en base 10. ¿Por qué está en base 10? Porque a la base, que es 2, la estoy escribiendo en base 10. Si no, la hubiese escrito, si yo la escribo en base 2, sabemos que me quedaría así. Pero yo ya la operación la estoy haciendo en base 10. ¿Está? Bien, vamos a un ejemplo numérico. Para tratar de despejar dudas, que el ejemplo numérico siempre sirve. Y vemos cómo, de alguna manera, tenemos ya presentado un método para poder pasar números de base 2 que tengan parte fraccionaria a base 10 y saber qué números son. Por ejemplo, si a mí me vienen y me dan el número 110,11 y me dicen que esto está en base 2, ¿cómo lo paso a base 10? Bueno, descomponemos. Este sería el dígito binario de posición 2, el dígito binario de posición 1, dígito binario de posición 0, el dígito binario de posición menos 1 y el dígito binario de posición menos 2. ¿Está bien? Por lo tanto, tenemos el primer 1 es 1 por 2 elevado a la posición que está ese 1, que es 2. Más, el siguiente que le sigue es un 1. 1 por 2, que es la base, elevado a la posición que está ese segundo 1, que es a la primera posición. Más 0 por 2, que es la base, elevado a la posición que está ese 0, que es la posición 0. Más lo mismo, un 1 viene ahora detrás de la coma. Ese 1 es el primero detrás de la coma, así que es el de la posición menos 1, así que lo multiplico por un 2 a la menos 1, perdón. Me acabo de mandar una metida de pata, se me escapó un 2 ahí. Vamos a borrarlo, si no queda mal. Y seguimos. O sea, este 1 es el que está en la primera posición detrás de la coma, la posición menos 1. Por eso la base, que es 2, la elevo a menos 1. Más 1 por 2 elevado a la segunda posición, ¿sí? Que es menos 2 detrás de la coma. Y hasta ahí llegué. Bueno, esto ya está en base 10, decíamos, porque la base, que es 2, la estoy expresando ya en base 10. Estoy expresando todos los valores en base 10. Así que esto ya está en base 10. Bien, y ahora empiezo a operar esa operación combinada. 1 por 2 al cuadrado es 4. Más 1 por 2 a la primera potencia es 2. Más 0 por 2 elevado a la 0 da 1. Todo número elevado a la 0 da 1. Más 1 por 2 elevado a la menos 1, ¿qué es? Es 1 sobre 2. ¿Está bien? O sea que acá lo que me queda es un medio. Más 1 por 2 elevado a la menos 2, ¿qué es? Es 1 sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Recuerden que el exponente negativo lo que hace es que yo dé vuelta en forma fraccionaria a lo que está debajo del exponente, a la base del exponente, y me cambie el signo del exponente, pero se mantenga el exponente para el denominador. ¿Está bien? O sea que esto me queda directamente un cuarto. 2 al cuadrado, 4, 1 sobre 2 al cuadrado es un cuarto. Esto está en base 10. Este un medio, que quede claro, es 0,5 y este un cuarto es 0,25. Así que ahora, cuando yo haga la suma, tengo que esto me queda 4, 1 por 4, 4, más 1 por 2, 2, más 0 por 1, 0, más 1 por 0,5, 0,5, más 1 por 0,25, 0,25. Esto está en base 10 ya expresado, así que vemos que acá me queda 4 más 2, 6, más 0, 6, más 0,5, 6,5, más 0,25, 6,75. Y esto está en base 10. Bien, se ve como de alguna manera
yo aplico este principio matemático de cómo se puede ver un número en un sistema posicional descompuesto de acuerdo a la posición de sus dígitos y de acuerdo a la base en la que está expresado, y cómo me aprovecho de eso para poder pasar números fraccionarios o no enteros de binario a decimal. Esto sirve para pasar de cualquier base a decimal, no solo de binario. ¿Qué cambiaría? Que en lugar de multiplicar por 2 elevado a la posición, multiplicaría por 3, por 4, por el número de la base elevado a la posición. Bien, seguimos. Ahora, ¿qué pasa al revés? Esto me sirve para pasar de binario a decimal. ¿Y cómo puedo yo pasar de decimal a binario? Vamos a poner por acá pasaje de un número real decimal a binario. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a tener en cuenta sobre todo dos cosas. Primero, la primera es cortita porque ya lo explicamos, lo vimos, dimos ejemplos, ¿sí? La parte entera la convertimos como convertíamos la parte entera en el método que yo les expliqué en su momento, que era el de las divisiones sucesivas. ¿Está bien? Así que acá ponemos la parte entera se convierte de acuerdo al método de divisiones sucesivas. Bien, agarro a la parte entera y la empiezo a dividir por 2 sucesivamente. Me van a ir quedando todos restos igual a 0 o a 1 hasta que no pueda dividir más de manera entera por 2. Entonces agarro el último cociente como dígito más significativo y a partir de ahí voy tomando los restos y voy escribiendo el resto de los dígitos. Bien, ahora, ¿qué hago con la parte fraccionaria? La parte fraccionaria va a ser al revés. En lugar de dividirla sucesivamente, voy a tener que agarrar la parte fraccionaria, todos los dígitos que están atrás de la coma, y los voy a tener que multiplicar por 2 en lugar de dividirlos por 2. ¿Sí? Este método que yo estoy explicando para ir de decimal a base 2 se podría usar cambiando todo donde uso multiplicación por 2 o división por 2, cambiarlo por el valor de la base a la que quiero ir y sirve igual. Volvemos entonces. En lugar de dividir, a la parte fraccionaria la voy a multiplicar sucesivamente por 2. ¿Sí? Cuando yo lo haga, eso, me puede quedar nada entero como resultado de esa multiplicación y una parte fraccionaria. Si me queda alguna parte entera, lo que me va a quedar es un 1, no más que un 1, como mucho. ¿Sí? Piensen en el valor más grande fraccionario que podría tener para multiplicar por 2. 0,999999999, todos los 9 que ustedes quieran. Lo multiplico por 2 y me va a dar 1,8 y pico, 88889, como quiera, pero no voy a llegar nunca a que me dé más que 1 la parte entera. ¿Está bien? Bien, con ese 1 o con ese 0 que me queda delante de la coma me voy a quedar y va a ser el primer dígito para esa primera multiplicación. Voy a agarrar la parte fraccionaria que me sigue quedando, la voy a volver a multiplicar y el dígito que me quede delante de la coma, 0,1, va a ser el segundo dígito de esa segunda multiplicación. Y así voy a ir encontrando todos los dígitos detrás de la coma hasta que se me haga 0 la parte fraccionaria o hasta que me canse porque no quiero seguir o hasta que vea que se hizo periódica. ¿Sí? O sea que termino dividiendo siempre los mismos valores fraccionarios. Eso quiere decir que se hizo periódica. Entonces vamos a poner la otra parte de este método, la parte fraccionaria. Entonces
se multiplicará sucesivamente por 2. Bien, si esta multiplicación arroja un 1, vamos a poner si esta multiplicación arroja un 1 entero, o sea, delante de la coma, el bit binario, vamos a poner así, el bit binario, que es medio redundante porque bit es dígito binario, el bit que coincida en su posición detrás de la coma con el número de multiplicación que hicimos para llegar ahí, cuántas veces multiplicamos por 2, digamos, ¿sí? Que coincide detrás de la coma, decíamos, con el número de multiplicación, vamos a poner, con el número de multiplicación irá en 1. Ahora, ¿y si no? Si nos dio un 0, bueno, ese bit irá en 0. Si no, en 0. Vamos a ver. Bien. Ahora, ¿esto hasta cuándo lo hago? Yo les dije hace un ratito recién. Y bueno, esto lo hago una de dos, hasta que se me haga 0 la parte fraccionaria al cabo de varias multiplicaciones, o hasta que vea que se hace periódico, o hasta que vea que tengo la cantidad de dígitos que me interesa tener. Así que vamos a poner acá el procedimiento. Se realiza hasta conseguir la precisión deseada. Vamos a poner, se realiza deseada. Bien, o sea, la cantidad de bits detrás de la coma que no queda sería la precisión deseada. Vamos a poner la cantidad de bits detrás de la coma. Bien, o dijimos también, o hasta que el resultado de la decimal de la multiplicación de igual a 0, ¿sí? O entonces hasta que el resultado de la parte decimal de la parte fraccionaria más que de la parte decimal, vamos a decir, de una multiplicación de 0.
¿sí? O sea, cuando yo tengo la parte fraccionaria igual a 0, si quiero seguir multiplicando me va a seguir dando 0 por más que siga. Entonces, bueno, hasta ahí. Vamos con todo este embrollo, vamos a un ejemplo numérico que nos ayude a entender bien de lo que estamos hablando, ¿sí? Una vez que lo formalizamos, por lo menos teóricamente. No sé, vamos a elegir un número. Por ejemplo, si a mí me dan un número que es el 23,62. Vamos a poner 23,62, ¿sí? En base 10. Y a mí me están pidiendo pasarlo a base 2. Entonces lo primero que tengo que hacer es separarlo. Este número lo tengo que ver como una parte real, 23, una parte real, una parte entera, 23, y una parte fraccionaria, más 0,62, ¿sí? O sea, esto base 10. O sea, es una parte entera, un número, ese número está formado por una parte entera, más ese número que está formado por una parte fraccionaria. ¿Está? Esto sería la parte entera. Parte entera. Y esto que sería la parte fraccionaria. ¿Está bien? Esto es la parte fraccionaria. Bien. Bien, entonces vamos ahora primero a pasaje de la parte entera, como lo hacía. Bien, agarro entonces y lo primero que hago es pasar la parte entera. Para eso dividía sucesivamente. Así que 23 dividido 2, tenemos acá un 1, por 2, 2, al 2, 0, bajo el 3, vuelvo a tener un 1, 1 por 2, 2, al 3, 1, cierro. Divido por 2 de nuevo. Ahí me va un 5, 5 por 2, 10, al 11, 1. Divido por 2 de nuevo. Ahí me va un 2. 2 por 2, 4, al 5, 1. Listo. Divido por 2. 1. Por 2, 2, al 2, 0. ¿Bien? Bien. Bueno, tomo a este 1 como dígito más significativo y atrás en columna los restos como el resto de los dígitos menos significativos. ¿Está bien? Así que de acá lo que voy a sacar es del número la parte entera escrita en base 2, que me va a quedar, como decíamos, ese 1 que es el del último cociente, y atrás de él los restos, un 0 y 3 unos. Bien, esto está en base 2, que sería la parte entera, o sea el 23 en base 10. Bien, bien, y ahora vamos a hacer el pasaje de la parte fraccionaria de acuerdo a lo que expliqué más arriba. Pasaje, parte fraccionaria. Bien, lo primero que voy a hacer es querer obtener el bit menos 1, o sea, el primero que está, el que está en la posición menos 1, el primero que está detrás de la coma. ¿Cómo hago eso? Multiplico por 2 la parte fraccionaria del número que tenía, o sea, 0,62. Bien, esto me da 1,24. O sea que si yo esto lo vuelvo a dividir en parte entera y parte fraccionaria, me queda 1 más 0,24. ¿Está bien? Entonces, de ahí saco que el bit de la posición menos 1, el primero detrás de la coma, es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque tengo este 1 acá. ¿Está? Bien. Quiero seguir. A mí no me alcanza con esto, quiero tener más precisión. Y veo que por ahora no daría la sensación de haberse hecho periódico nada, así que voy a buscar el bit de posición menos 2. ¿Cómo hago eso? Y tengo que hacer 2 por la parte fraccionaria que me quedó de la multiplicación anterior. O sea, por 0,24. ¿Está bien? 2 por 0,24 me va a dar 0,28. Si esto lo divido en parte entera y parte fraccionaria, me va a quedar 0 más 0,28.
Entonces el bit de la segunda posición detrás de la coma binaria va a valer 0. Este 0 que tengo acá. No sé si se va entendiendo. Sigo. El bit de la posición -3. Otra vez, siempre 2 por este 0.28 que me quedó ahí. Bien. 2 por... perdón, 0.28 no. 0... Acá me equivoqué. 0.48 es esto. 0.48. Ya estaba metiendo la pata, 0.48. Bien, 0,48. 2 por 0,48. Ahí busco el de la posición tercera detrás de la coma. Esto me da 0,96. Así que esto es 0 más 0,96. Así que el bit de posición 3 detrás de la coma me da 0. Por este 0 que tengo acá. Discúlpenme, vamos a arreglar lo otro del 4S que quedó horrible ahí. Porque si no, puede dar a confusiones. Entonces acá tenemos 48. Para que no queden dudas. Bien, sigo. El bit de posición 4 detrás de la coma, otra vez 2 por la parte fraccionaria de la operación anterior, de la multiplicación anterior, 0,96. Bien, esto me va a dar 1,92, o sea, un 1 más 0,92. O sea que el cuarto bit detrás de la coma, el de la posición -4, es 1, por este 1 que está acá. Y ahora quiero encontrar el bit de posición 5 detrás de la coma. Esto lo hago haciendo 2 por la última parte fraccionaria, o sea 0,92. Esto me da 1,84, o sea 1 más 0,84. Entonces el bit de posición quinta detrás de la coma, el bit -5, me va a dar 1 por este 1 que tengo acá. Bien, vamos a seguir un poco más porque esto en algún momento se nos va a hacer periódico. Así que vamos a una hoja nueva y seguimos. Bien, estaríamos entonces ahora buscando el bit de posición 6 detrás de la coma. Esto lo hago como 2 por la última parte fraccionaria, recordemos cuál era, no me acuerdo, es 0,84. 2 por 0,84. Esto nos va a dar 1,68. Bien, o sea 1 más 0,68. Por lo que el sexto bit, el bit -6, el sexto bit detrás de la coma, va a ser 1, por este 1 de acá. Bien, el bit de séptima posición, vamos a calcular ahora, detrás de la coma, va a ser 2 por esta parte fraccionaria por 0,68. Esto nos va a dar 1,6, o sea 1 más 0,6, o sea que el bit séptimo detrás de la coma es un 1. El bit de posición 8 detrás de la coma, el bit
menos 8 lo voy a calcular como 2 por 0,6. O sea, 1,2. O sea, 1 más 0,2. O sea que el bit menos 8 es 1. Bit 9 detrás de la coma, o sea, el bit menos 9. Vamos a hacer 2 por 0,2. Esto es 0,4. O sea que esto es 0 más 0,4. O sea que el bit 9 detrás de la coma, el bit menos 9, es 0. ¿Sí? Bit 10 ya se hace periódico en cualquier momento. Bit 10 detrás de la coma va a ser 2 por 0,4. Esto va a ser 0,8. Esto es 0 más 0,8. O sea que el bit 10 detrás de la coma, el bit menos 10, es 0. Bit 11, fíjense, detrás de la coma, el bit menos 11. Esto va a ser 2 por 0,8. ¿Sí? De acá. Esto es igual a 1,6. Esto es igual a 1 más 0,6. Entonces el bit 11 detrás de la coma es un 1, por este 1 que está acá. Ahora, si a mí acá me dio 1,6, fíjense, acá lo marco, me dio 1,6. ¿Cómo me dio 1,6 acá? Yo puedo seguir multiplicando las partes fraccionarias por 2 sucesivamente, que voy a repetir. ¿Qué cosa voy a repetir? Voy a repetir todo esto que viene desde ese 1,6 hasta la posición anterior al 1,6 siguiente, ¿sí? O sea, todo esto lo voy a repetir. Y lo voy a repetir tantas veces como tenga ganas y sigo haciéndolo, hasta que me canse y deje de hacerlo. O sea, que todo esto forma mi periodo. Me va a dar un binario que va a ser periódico. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a escribir acá abajo ya la parte fraccionaria del número que teníamos antes. ¿Sí? La parte fraccionaria va a ser 0, y ahí vamos a agarrar los valores que obtuvimos en la página anterior. Sería 1, 0, 0, 1, 1. ¿Está bien? 1, 0, 0. Dijimos, perdón, me pierdo. 1, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 0, 1, 1. Y en esta otra parte obtuvimos 3 unos y 2 ceros. 3 unos más y 2 ceros. Y vimos que el periodo arrancaba en los dos últimos unos y los dos últimos ceros. O sea, todo esto sería mi periodo. Recuerden que los periodos se marcan así, ¿sí? Bueno, esto sería ya mi parte fraccionaria en base 2, que sería la parte fraccionaria de... Habíamos arrancado con un número que era 0,62 la parte fraccionaria. Así que esto sería la parte fraccionaria, que en decimal se escribía 0,62. Bien, ahí la transformamos. Entonces ahora lo único que queda es formar el número. Nuestro número, ¿qué es? Es la parte entera más la parte
fraccionaria. O sea que la parte entera, vamos a buscarla en la página anterior. La parte entera la teníamos ahí, 10111. 10111. ¿Está bien? Y coma la parte fraccionaria, que es esa que tenemos ahí arriba. 1, 0, 0, 1, 1, 1, fuera del periodo, 1, 1, 1, y después el periodo, 1, 1, 0, 0. Este es el periodo, esto está en base 2, y es escrito en base 2 el número que teníamos en su momento, que era 23,62, que estaba en base 10. Bien, fíjense, como en decimal el periodo era 0. En binario el periodo es 1100. ¿Sí? Entonces, vamos a aclarar acá abajo lo que ya medio les puse más atrás. Que habíamos dicho, este método sirve para pasar de base 10 a cualquier base. Bien, sirve para pasar de base 10 a cualquier base. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a poner acá. Solo que en lugar de dividir por 2 sucesivamente, en lugar de dividir por 2 sucesivamente la parte entera, esto ya lo sabíamos, lo habíamos visto cuando vimos sistemas numéricos trabajando con enteros. En lugar de dividir por 2 sucesivamente la parte entera, y multiplicar por 2 la parte fraccionaria, ¿sí? Se hará por el número de la base. Se hará de la base a la que se desea de la base llevar la representación. Esto a veces se me traba y no escribe. A la representación. ¿Está bien? Bueno, voy a cortar acá este tramo de video para que no se haga tan largo y que quede concreto y conciso cómo se puede pasar números fraccionarios de base 10 a cualquier base y de cualquier base a base 10. ¿Está bien? Seguimos ahora en el próximo tramo con otro concepto matemático más que hace falta para después sí poder entender cómo funciona el sistema de digitalización de números reales dentro de electrónica.